En esta ocasión voy a hablar sobre el constitucionalismo, sus principales características, su finalidad y la diferencia entre constitución, constitucionalismo y derecho constitucional. Para comenzar, el constitucionalismo es una doctrina, sistema político y movimiento histórico que busca que el poder de los gobernantes esté limitado por la Constitución. Su idea principal es que ninguna autoridad puede actuar por encima de la ley y que tanto los gobernantes como los ciudadanos deben respetar la Constitución. Desde el punto de vista doctrinario, el constitucionalismo no consiste solamente en tener una constitución escrita. También representa una forma de organizar el Estado y establecer límites al poder público. Su objetivo es evitar gobiernos arbitrarios o despóticos y garantizar que las autoridades actúen conforme al derecho. Entre sus principales características encontramos en primer lugar la supremacía constitucional, que significa que la Constitución es la norma de mayor jerarquía y las demás leyes deben respetarla. También está la limitación del poder público, que busca evitar los abusos de autoridad. Otra característica es el reconocimiento y garantía de los derechos, porque la Constitución protege los derechos fundamentales de las personas. Además existe la separación y control de los poderes del Estado, mediante la cual las funciones públicas se distribuyen entre diferentes órganos para evitar que todo el poder se concentre en uno solo. El constitucionalismo tiene un carácter evolutivo porque ha cambiado y desarrollado a lo largo de diferentes etapas históricas. La finalidad principal del constitucionalismo es garantizar que el poder público se ejerza dentro de los límites establecidos por la Constitución. De esta manera, se protegen los derechos y libertades de las personas, se fortalece la democracia y se mantiene el Estado de Derecho. Para finalizar, es importante diferenciar tres conceptos. La Constitución es la norma suprema y fundamental de un Estado. El constitucionalismo es la doctrina o conjunto de ideas que defiende la existencia de esa norma y la limitación del poder, y el derecho constitucional es la rama del derecho que estudia, interpreta y aplica las normas de la Constitución. En conclusión, podemos decir que la Constitución establece las reglas, el constitucionalismo busca que esas reglas limiten el poder y protejan los derechos, y el derecho constitucional se encarga de estudiar y aplicar todo ese contenido. En esta parte de la exposición se abordará el surgimiento del constitucionalismo, como lo podemos ver en la diapositiva número 1. El constitucionalismo fue resultado de un proceso histórico en el que diferentes sociedades desarrollaron ideas para organizar el poder y establecer límites a quienes lo ejercían. En Grecia, especialmente en Atenas, existieron formas de participación ciudadana en los asuntos públicos. También surgieron importantes reflexiones sobre las leyes y las formas de gobierno. En Roma se desarrollaron instituciones como el Senado, las magistraturas y las asambleas, además de una importante tradición jurídica. Esto contribuyó a relacionar el ejercicio del poder con las normas y las instituciones. Durante la Edad Media, los monarcas estaban condicionados por costumbres, fueros y otros derechos reconocidos para ellos. Esto ayudó a desarrollar la idea de que el gobernante también debía respetar los determinados límites. Un acontecimiento fundamental fue
la Carta Magna de 1215, que limitó determinadas actuaciones del rey y fortaleció la idea de que el monarca debía de respetar la ley. En la diapositiva número 2 hablaremos que sobre el siglo XVII surgieron otros documentos importantes. En Inglaterra, la Petition of the Right de 1628 cuestionó determinadas actuaciones de la corona y reafirmó la importancia de los límites jurídicos al poder del rey. En 1679, el Habeas Corpus Act fortaleció la protección de la libertad personal, permitiendo revisar judicialmente la legalidad de una detención. Esto es importante aclarar que el habeas corpus ya tenía antecedentes anteriores después del Bill of Rights de 1689, que fortaleció el Parlamento y estableció mayores límites al poder de la corona. Finalmente, la Revolución Inglesa fue importante porque contribuyó a establecer una nueva relación entre la corona y los parlamentos. Este acontecimiento ayudó a consolidar la idea de que el poder debía estar limitado por normas jurídicas y que determinadas libertades debían contar con protección. En conclusión, Grecia y Roma aportaron ideas políticas, jurídicas e institucionales. La Edad Media mantuvo la importancia de los límites al poder y la experiencia inglesa permitió convertir progresivamente esas ideas en mecanismos concretos de limitación de la autoridad. Por eso el constitucionalismo debe entenderse como el resultado de una evolución histórica. Muchas gracias. En esta parte de la exposición se abordará el surgimiento del constitucionalismo, como lo podemos ver en la diapositiva número 1. El constitucionalismo fue resultado de un proceso histórico en el que diferentes sociedades desarrollaron ideas para organizar el poder y establecer límites a quienes lo ejercían. En Grecia, especialmente en Atenas, existieron formas de participación ciudadana en los asuntos públicos. También surgieron importantes reflexiones sobre las leyes y las formas de gobierno. En Roma se desarrollaron instituciones como el Senado, las magistraturas y las asambleas, además de una importante tradición jurídica. Esto contribuyó a relacionar el ejercicio del poder con las normas y las instituciones. Durante la Edad Media, los monarcas estaban condicionados por costumbres, fueros y otros derechos reconocidos para ellos. Esto ayudó a desarrollar la idea de que el gobernante también debía respetar los determinados límites. Un acontecimiento fundamental fue la Carta Magna de 1215, que limitó determinadas actuaciones del rey y fortaleció la idea de que el monarca debía de respetar la ley. En la diapositiva número 2 hablaremos que sobre el siglo XVII surgieron otros documentos importantes. En Inglaterra, la Petition of the Right de 1628 cuestionó determinadas actuaciones de la corona y reafirmó la importancia de los límites jurídicos al poder del rey. En 1679, el Habeas Corpus Act fortaleció la protección de la libertad personal, permitiendo revisar judicialmente la legalidad de una detención. Esto es importante aclarar que el habeas corpus ya tenía antecedentes anteriores después del Bill of Rights de 1689, que fortaleció el Parlamento y estableció mayores límites al poder de la corona. Finalmente, la Revolución Inglesa fue importante porque contribuyó a establecer una nueva relación entre la corona y los parlamentos. Este acontecimiento ayudó a consolidar la idea de que el poder debía estar limitado por normas jurídicas y que determinadas libertades debían contar con protección. En conclusión, Grecia y Roma aportaron ideas políticas, jurídicas e institucionales. La Edad Media mantuvo la importancia de los límites al poder y la experiencia inglesa permitió convertir progresivamente esas ideas en mecanismos concretos de limitación de la autoridad. Por eso el constitucionalismo debe entenderse como el resultado de una evolución histórica. Muchas gracias. Mi nombre es Sofía Elizabeth Castaneda Varillas y voy a describir brevemente cómo fue la evolución del constitucionalismo desde el Estado absolutista hasta lo que se conoce como el Estado social y constitucional de derecho.
Durante el siglo XVI surgió el Estado absolutista, donde la máxima autoridad se concentra bajo el mandato del rey. Los ciudadanos tenían la creencia de que el poder que poseía el rey provenía de la divinidad, es decir, provenía de Dios. Por lo tanto, el rey no rendía cuentas a los ciudadanos, sino que le tenía que rendir cuentas a Dios. Por lo mismo, no existían instituciones que regularan las decisiones que tomaba el rey. No fue hasta el siglo XVIII que, debido a las crisis económicas, los abusos y las ideas de la Ilustración, que promovieron cambios para demoler la idea del absolutismo. La Revolución Francesa, motivada por la escasez de recursos y las guerras, destruyó la idea totalmente del absolutismo y aceleró la necesidad de organizar el poder mediante una constitución para proteger los derechos de los ciudadanos. En 1776, los colonos se rebelaron en contra de las políticas y los impuestos británicos, logrando así la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Todos estos acontecimientos dieron origen al Estado liberal entre los siglos XVIII y XIX. Durante este periodo se estableció la división de poderes y se garantizaron los derechos como la libertad y la seguridad. Finalmente, la evolución de estos procesos desembocó el Estado social y constitucional de derecho, el cual no solo vela por la libertad y la seguridad de los ciudadanos, sino que también garantiza el orden social y garantiza que el Estado vele por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora que ya comprendimos el concepto de constitucionalismo y cómo evolucionó este proceso en Europa y el resto de los países del mundo, nos surge la siguiente pregunta: ¿cómo se desarrolló este proceso acá en nuestro país, El Salvador? Para poder comprender la historia, vamos a retroceder o vamos a hacer un flashback hacia 1824. En este momento, El Salvador formaba parte de la Federación Centroamericana, que podemos entender como la unión de varios estados que compartían un gobierno general. Por eso surge la Constitución de 1824. El Salvador necesitaba establecer sus propias reglas para organizarse dentro de esa federación. En este proceso destacó José Matías Delgado y también hubo influencia de ideas constitucionales provenientes de Estados Unidos, Francia y España. Sin embargo, la federación tuvo muchos conflictos y tuvo que separarse. Entonces, El Salvador tuvo que organizarse bajo una nueva realidad y por eso llegamos a la Constitución de 1841. Aquí en esta Constitución se fortaleció más la soberanía, que en palabras sencillas significa que El Salvador podía ejercer su propia autoridad. Después llegamos a 1864, durante el gobierno de Francisco Dueñas, una etapa de orientación más conservadora, donde se buscaba principalmente mantener el orden y la estabilidad. Aquí necesitamos entender algo que nos ayudará con las siguientes constituciones. Durante esta época existían dos grupos, los conservadores y los liberales. Los conservadores preferían mantener muchas de las formas tradicionales de organizarse y los liberales querían hacer más cambios y reformas, reconocer mayores libertades y separar poco a poco los asuntos del Estado de los religiosos. ¿Por qué esto es importante? Porque ambos grupos tenían ideas diferentes sobre cómo debía gobernarse el país. Entonces, cuando un grupo perdía el poder y llegaba otro con ideas distintas, también podía cambiar las reglas y surgir una nueva constitución. Esto lo vemos claramente en 1871. Cae el gobierno de Francisco Dueñas y llega al poder Santiago González, quien impulsa un nuevo proyecto con mayor influencia liberal. Por eso también se establece una nueva constitución. Luego encontramos la Constitución de 1872, aunque solamente había pasado un año. Eso no significaba que eliminaran todo lo de la Constitución anterior, más bien se conservaban algunas partes y se cambiaban otras para seguir ajustándolo a lo de las ideas que tenían ellos sobre cómo organizar el país. Posteriormente llega al poder Rafael Saldívar
y durante su gobierno encontramos constituciones como lo es la de 1880 y 1883, donde continuaron con diferentes reformas liberales. En 1883 también encontramos la secularización. Aunque suene complicada la palabra, simplemente significa que el Estado fue teniendo mayor independencia de la religión. Además, la continuidad del presidente en el poder también se convirtió en un tema importante. Entonces, ya podemos responder nuestra pregunta: ¿por qué El Salvador tuvo tantas constituciones? Porque había cambios de gobiernos, conflictos en el poder y diferentes ideas entre conservadores y liberales. En palabras sencillas, cuando cambiaban los gobernantes y sus ideas, también cambiaban las formas de legislar o de gobernar. Finalmente, llegamos a la Constitución de 1886. Después de la caída de Rafael Saldívar, comienza una nueva etapa con Francisco Menéndez, de orientación liberal. Esta Constitución fue importante porque fortaleció los derechos y las garantías. La diferencia es sencilla: un derecho reconoce algo que podemos exigir, mientras que la garantía nos ayuda a proteger ese derecho. Un ejemplo es el amparo, que permite buscar protección judicial de los derechos constitucionales. Además, la Constitución de 1886 logró una mayor estabilidad y permaneció vigente durante varias décadas. En conclusión, las constituciones fueron cambiando porque El Salvador todavía estaba construyendo su forma de gobernarse. Cambiaban los presidentes, cambiaban las ideas políticas y también se modificaban las reglas del país. Pero esta historia no termina en 1886. Con la década del siglo XX surgieron nuevos cambios políticos y constitucionales. Veamos cómo continúa la siguiente etapa de nuestra historia constitucional. Vamos. Hola, buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Jacqueline Castro y este día vamos a hablar sobre la evolución constitucional de El Salvador. En 1824 tuvimos nuestra primera constitución, pero hoy nos vamos a enfocar en las 5 constituciones más importantes del siglo XX, ya que desde 1939 hasta la que tenemos vigente, la de 1983. ¿Por qué? Porque cada una fue respuesta a la crisis que vivía el país en ese momento. Para continuar, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como vemos aquí, en solo 4 años tuvimos 5 constituciones. Cada cambio, como nos dice que estaba El Salvador. Vamos a empezar con la Constitución de 1939. Estábamos en la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Esta constitución le daba todo el poder al Ejecutivo y permitía la reelección. Había estabilidad, pero con represión y derechos limitados. Después, en 1945, tras la caída del dictador, en 1944 hubo un breve periodo democrático. Esta constitución hizo lo contrario, restauró las garantías individuales y prohibió la reelección. El objeto era democratizar el país. Luego, en 1950, con el gobierno de Óscar Osorio y la llamada Revolución de 1948, nace el Estado Social, en el que los más importantes en derechos sociales. Por primera vez se reconocen los derechos laborales. Se crea el ISS y el Banco Central. Es considerada la más avanzada en lo social antes de 1983. Después, en 1962, durante el gobierno de Julio Adalberto Rivera, aquí hubo estabilidad y crecimiento económico. Esta constitución es casi igual a la de 1950, pero se adaptó a la integración centroamericana. Fue la más longeva, duró 21 años. Y finalmente, en 1983, la vigente nace en medio de la guerra civil. Su objetivo principal era la reconciliación nacional. Es una constitución democrática que garantiza los derechos humanos y la división de poderes. Fue reformada con los acuerdos de paz de 1992. Para hacerles un pequeño resumen, podemos decir que pasamos de la represión autoritaria de 1939 a la esperanza democrática en 1945 y finalmente a la democracia y reconciliación en 1983. Pero una constitución no sirve de nada si no se cumple. Por eso la Constitución de 1983 no solo enumera derechos, sino que crea un modelo de Estado para garantizarlos. Y para explicarnos
¿Cómo funciona eso? Ahora mi compañera nos va a hablar sobre el Estado constitucional del derecho, porque la Constitución de 1983 es la base de este modelo en El Salvador. Compañera, cuando gustes. Hola, mi nombre es Catherine Yasmín Rodríguez Urquilla. Hoy quisiera hablarles un poco sobre el Estado constitucional de derecho. Empezando porque, ¿qué es el Estado constitucional de derecho? El Estado constitucional de derecho es aquel en el que todas las actuaciones de parte del Estado y de sus autoridades deben estar sujetas y sometidas a la Constitución. Esto significa, como tanto que los gobernantes como todas las instituciones públicas en El Salvador deben respetar las normas constitucionales que ya están establecidas y también como parte principal respetar los derechos fundamentales de las personas. Ahora, también vamos a hablar sobre qué importancia tiene la Constitución dentro del Estado constitucional de derecho. Quisiera comentarles un poco sobre la Constitución. Ocupa una posición claramente superior dentro del ordenamiento jurídico. No sé si recuerdan un poco sobre la pirámide de Kelsen, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, ese cual establece los límites del ejercicio en el poder público. En El Salvador tenemos la Sala de lo Constitucional, que está designada o señalada como elemento del Estado constitucional de derecho a la supremacía constitucional. La sujeción de poderes públicos también forma parte y la división de poderes y el reconocimiento y como más importante la protección de los derechos fundamentales. Ahora, en otras palabras, significa que no hay nadie por encima de la Constitución, ni siquiera las autoridades del Estado. También tenemos qué relación tiene el Estado constitucional de derecho y el constitucionalismo. Esto significa que el Estado constitucional de derecho está directamente relacionado con el constitucionalismo. ¿Por qué? Este es el último que busca delimitar o limitar el poder del Estado mediante la Constitución que tenemos en El Salvador y garantizar los derechos de las personas. Ahora, el constitucionalismo se desarrolló como una forma de evitar que todo el poder público fuera ejercido de manera arbitraria. Por medio de la Constitución se establecen las reglas fundamentales en la organización del Estado. La distribución del poder también forma parte y los derechos que sí o sí deben ser respetados por estos poderes públicos. Ahora, ¿qué es la supremacía constitucional? La supremacía constitucional significa que la Constitución es una norma fundamental y prevalece sobre las demás normas jurídicas. Entonces, no hay nada sobre la Constitución de El Salvador, no está ninguna otra institución por encima, entonces por lo cual tienen que ser respetados y regidos por lo que establece la Constitución de El Salvador. Por ello, las leyes, los reglamentos, actuaciones de las autoridades deben respetar lo establecido en la Constitución. Tenemos, como por ejemplo, les traía un poco sobre la pirámide de Kelsen, solo para hacer un poco de visibilidad a qué quiero establecer este día. Se trata sobre la pirámide de Kelsen. Si ustedes se pueden guiar dentro de la pirámide, tenemos que es la Constitución. No hay nada por encima de eso, de la Constitución en El Salvador, ni siquiera los tratados, ni las leyes. Tenemos leyes secundarias, tampoco están por encima de la Constitución. Como pueden ver en esta tabla, en esta pirámide, pues está establecido que sobre la Constitución no hay nada más. Claro, todos son importantes, pero todos nos vamos a basar desde la Constitución y respetando lo que establece cada uno de los artículos. Entonces, ahora, ¿qué significa el control de constitucionalidad? Ahora, el control es necesario porque es el mecanismo que permite comprobar si una ley, un decreto, un reglamento o una actuación de cualquier autoridad que respete la Constitución. Ese es el trabajo de la constitucionalidad, asegurarse que ninguno de los poderes públicos del Estado sobrepase, limite
y que siga el reglamento que establece nuestra Constitución, porque es necesario, porque la Constitución, como les decía anteriormente, está sobre encima de las demás normas. Ahora, entonces, esto si se crea una ley que contradice lo que establece la Constitución, debe existir algo, una forma de decretarlo y de evitar también esa norma se contradiga en el orden constitucional. Ahora vamos a hablar de la importancia que tiene de la Constitución de 1983. Ahora, ¿de qué se trata la Constitución de 1983? Esa es la Constitución que tenemos hasta el día de hoy, en 2026, vigente en El Salvador. También establece la organización y el funcionamiento del Estado. Entonces, donde tenemos delimitado cada poder público, qué es lo que se va a respetar durante esta Constitución. Ahora, reconoce y protege los derechos y garantías fundamentales de las personas. Establece límites al poder de las autoridades. Eso significa que tenemos un control, algo que está asegurándose de que se haga respetar y se siga lo que establece nuestra Constitución. Reconoce la supremacía constitucional. Como les mencionaba, la pirámide establece que hay un orden de las normas en el cual no se puede sobrepasar ninguna y siempre está nuestra Constitución primero. Establece los mecanismos para el control de la constitucionalidad. También brinda en qué maneras y los mecanismos en que van a trabajar todas las normas y poderes públicos. Tiene como principio que la norma humana es el origen y fin de la actividad del Estado. Entonces, la Constitución determina cuándo empieza y cuándo se delimita en el Estado cualquier actividad. Eso sería todo por este día. Pues muchísimas gracias por prestarnos atención a todo el equipo.